Eh, el día de hoy quiero terminar un poco los temas todavía pendientes, no vamos a ocupar mucho tiempo y vamos a dar el privilegio de la participación de diferentes colegas y especialistas que están ahorita conectados, que quieren presentar sus casos y discutir esos casos para la mejor toma de decisiones y el abordaje terapéutico con isocinética. Bien, este, ayer quedamos un momento nada más en ver algunos protocolos con respecto a diferentes articulaciones, como por ejemplo aquí se postula algo para hombro, rotación interna y externa con un ABD en 45 grados, con dos velocidades estandarizadas de 60 y 180 grados por segundo, en donde se empiezan con movimientos pasivos. Observen qué interesante. La primera propuesta es con un movimiento pasivo a 120 grados por segundo y la segunda a 60 grados por segundo. Estos movimientos pasivos están invertidos dentro de lo que es el concepto de mayor velocidad, menor velocidad. Hay excepciones para esto. Cuando existe daño estructural cartilaginoso o articular y el movimiento rápido podría ser riesgoso, es preferible empezar con un CPN a bajas velocidades. Esto contrario a lo que tal vez en algún momento dado se ha estipulado incluso en alguna literatura. Puede ser que un paciente con cierta condición posquirúrgica le asuste mucho iniciar con velocidades altas en un movimiento CPN. Recordemos que en el CPN no vamos a pedir reclutamiento de fuerza ni esfuerzos máximos en el paciente, simplemente la máquina va a mover el segmento. Entonces, en lo personal y clínicamente y terapéuticamente, a veces prefiero movimientos pasivos continuos, muy lentos al principio, para que el paciente se familiarice con el comportamiento del robot mecánico o el mecatrónico del Contrex, el dinamómetro, y paulatinamente así hacer movimientos pasivos un poco más veloces. Después sí, ya vendría evaluaciones específicas de que podrían ser de menor velocidad con mayor torque o de mayor velocidad con menor torque y así sucesivamente. Entonces es una propuesta para hombro en rotación interna y externa, para tronco a 60 y 120 grados con una estructura de movimiento, una estructura de velocidad, una estructura de ensayo o medición y por supuesto la estructura de repeticiones sugeridas específicamente para ese tipo de movimiento. Bien, hablemos un poquito de las estrategias de biofeedback. Contrex tiene algo muy noble, que es la posibilidad ya de configurar un programa de rehabilitación o entrenos según la toma de decisiones de velocidades, momentos angulares, ángulo de torque que quisiéramos privilegiar, rango de movimiento específico, número de repeticiones y por supuesto el pivote articular y muy importante el estilo o el modo de contracción que vamos a pedir. Hay dos formas de capturar digamos, un target o un umbral. Uno es hacerlo por curva y el otro es hacerlo por valores. Desde el punto de vista de feedback para el paciente, el hacerlo por curva es muchísimo más comprensible para el paciente. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos una especie de ensayo y capturamos en una, dos o tres repeticiones máximas el esfuerzo del paciente en una velocidad específica y con un estilo o modo de contracción también específica. Entonces, una vez que se ha hecho una, dos, tres repeticiones en las dos direcciones, tanto en el ir como en el venir, el sistema captura un trayecto de estilo o de óvalo isocinético, de miograma isocinético que se ha podido producir por esa primer fuerza particular que el paciente pudo haber hecho. Entonces, nos genera una especie de modelo de curva por donde estuvo más o menos el, el esfuerzo máximo del paciente. A umbral capturado o target capturado como modelo de curva, podemos modificar bajo criterio clínico algunos otros porcentajes. Por ejemplo, el porcentaje de esfuerzo y hacer que el paciente se circunscriba
a trabajar en un 60%, un 70%, un 80, 85% de su fuerza máxima ejecutada en la captura del target o del umbral, de los umbrales previos. Y meter al paciente en un entreno de cada una de las repeticiones, observando la pantalla y viendo cada vez que él hace un esfuerzo donde dibuja o sobreescribe su línea de fuerza en función de una banda verde que ven ustedes ahí al fondo, que es la captura de los umbrales previamente en el esfuerzo máximo anteriormente capturado. Cuando el paciente hace muy poca fuerza, tanto en una dirección como en otra dirección del movimiento, en dirección contraria, por ejemplo, un extensor y un flexor, cuando hace poca fuerza, la línea de fuerza o las líneas del miograma quedan por dentro del óvalo, no tocando la zona verde. Y el reporte de esa repetición le da una simbología o en color de color amarillo, o sea, está diciendo la fuerza fue insuficiente. Si el paciente, por el contrario, mete su esfuerzo en la línea verde circunscrita de acuerdo al rango de porcentaje de trabajo que le hayamos establecido, entonces se expresa en cada una de esas repeticiones el desempeño en color verde, o sea, exitoso. Pero si el paciente se sobredimensiona en esfuerzo y sale del umbral específico que está precapturado, entonces el sistema establece esa repetición como algo ciertamente rojo excesivo. La idea es eh, poder producir un entreno o un proceso de rehabilitación en una banda, en una zona idónea de esfuerzo particular del paciente. Aquí podemos ver otras líneas de esfuerzo que se han establecido en un momento angular con relaciones a un pictor específico, también en una condición de un ángulo específico para un movimiento y para otro movimiento. Llama la atención, por ejemplo, que los momentos punta o los pictor en cada uno de estos momentos máximos de fuerza generada en una dirección, por ejemplo, llámese rotación externa y la otra rotación interna, no coinciden en el mismo ángulo, sino que para cada uno de ellos hay un ángulo específico. Eso es interesante después de analizar. Aquí quiero resaltar la contribución de nuestro amigo, compañero y casi hermano en isocinética, el licenciado Pedro Pasos, que nos ha ilustrado en una de sus conferencias sus logros de trabajo con el sistema de biofeedback. Entonces, vamos a compartir algunas cosas que él ha compartido que son de pertenencia y de su autoría. Aquí se dio él a la tarea de estudiar algunos pacientes con algunos síndromes neurológicos y puede observarse, por ejemplo, las precaptura de la zona de trabajo y después del esfuerzo sobre la zona de trabajo umbral que se había estipulado. Este es un antes y este es el mismo paciente en un después. Observen que el entrenamiento lo hizo a un 70% de la fuerza máxima y podemos observar en algún momento dado donde hay tres momentos variables de rendimiento. En un momento dado hay una fuerza excesiva, no modulada por un buen tono. En otra hay un registro de fuerza ciertamente muy subumbral o muy por debajo de la línea target que queremos. Y en otro momento sí se adentra en la zona circunscrita del trabajo idóneo. El entrenamiento ha ido perfeccionando en este paciente su rendimiento. Esto es un antes y esto es un después en fechas posiblemente sucesivas o posteriores. Y con un número específico de repeticiones. Por ejemplo, aquí se estipularon 8 repeticiones. Observen que hay una fuerza excesiva, posiblemente por un tono aumentado. Creo no mal recordar que él expresaba que se trataba de un paciente con un grado de espasticidad y vean cómo este paciente en el transcurrir de posteriores entrenamientos
empieza a mejorar muchísimo mejor, su rendimiento y sobre todo el concepto de coordinación intramuscular e intermuscular. Para esto es que nos sirve hacer feedback para validar realmente que cada uno de los esfuerzos que el paciente hace con estrategias isocinéticas pueden eventualmente registrar progreso o no. Aquí teníamos una deflexión importante, un refrenamiento particular, posiblemente por un reflejo miutático de contractibilidad frente a una velocidad. Y aquí vemos cómo ese freno de reflejo miutático empieza a desaparecer. No mejora todavía la manifestación de modulación tónica, pero ya el reflejo miutático de refrenamiento ahí a esa velocidad tiende a desaparecer. Aquí hay hebras de fuerzas irregulares, posiblemente por problemas ya no tanto tónicos, sino más bien de modulación de la contracción, de coordinación específica. Vean cómo mejora el paciente su coordinación en el transcurrir del entrenamiento. Llama mucho la atención que aquí se sugieren 6 repeticiones, en las otras eran 8, en algún momento dado podrían haber sido más de 8, incluso hasta 20, 30 repeticiones si fuera el caso, pero lo importante es ir calificando si la propuesta del número de repeticiones realmente es consecuente con la proyección de una mejoría. Aquí por este otro caso vemos el desempeño de la tercera repetición de 8 estipuladas o programadas. Y aquí vemos también cómo el paciente, al ver todas esas columnas casi en verde, argumentan de que ha estado trabajando un poco más en zona que fuera de zona. Trabajar fuera de zona sería o por fuerzas excesivas al umbral preestablecido, a la banda de feedback preestablecido, o en línea amarilla fuera de la banda por fuerzas insuficientes. Aquí tenemos fuerzas excesivas en una dirección más que en otra. Entonces eso es interesante de regularlo, y es lo que realmente haríamos en la configuración de la corrección del desempeño del paciente. Vean cómo este paciente empieza con un desempeño bastante errático, y vean cómo el sistema de biofeedback contribuye a enseñarle al paciente a moverse con una fuerza ya no tanto bruta como a veces se dice bibliográficamente, sino una fuerza tal vez risoriamente inteligente, o sea, modulada y controlada por mecanismos propios del paciente en una complejidad neurológica que eso implica. Aquí está nuestro compañero Pedro Pasos, en una condición ciertamente dinámica de su desempeño. Bien, y también quisiera no dejar por fuera hablar brevemente sobre el modo isocinético balístico. El modo isocinético balístico ya lo habíamos mencionado, pero vamos a describir un poquito sus ventajas. No quiero alargar mucho la presentación y quiero dejarlo muy concreto. A ver, cuando uno lanza un proyectil, generalmente este proyectil desarrolla una parábola o desarrolla un comportamiento parabólico, básicamente de lo que sería la trayectoria natural y la influencia gravitacional de una pérdida de fuerza por longitud también alcanzada en altura como en distancia. Bien, balístico se define por sí mismo como la trayectoria que describe un objeto lanzado. Básicamente es esa trayectoria libre en el espacio después de haberse generado una fuerza de empuje. En Contrex, balístico es sinónimo de modo de carga isocinético balístico o también isotónico balístico, que es algo que el sistema también puede hacer. ¿Qué es lo que hemos observado cuando hacemos evaluaciones balísticas y evaluaciones clásicas? O sea, una evaluación en modo isocinético clásico y una evaluación en modo isocinético balístico en el mismo sujeto. Bueno,
Uno de los principales aspectos que observamos es que el desempeño a ciertas velocidades, sobre todo a velocidades un poquito más similares a las velocidades funcionales de los movimientos normales de un ser humano, se acercan a una mejor trayectoria o a un mejor desempeño de un miograma o de un arco isocinético o de un óvalo isocinético. Y algunas deformaciones se depuran en el modo balístico. Eso se transcribe básicamente a un concepto propio de lo que es ejecución de mejor fuerza a ciertas velocidades. En la etapa inicial, escuchemos muy bien esto, en la etapa inicial de la rehabilitación, los pacientes a menudo son incapaces de producir la fuerza suficiente para lograr un movimiento activo en una medición isocinética. La velocidad del movimiento fisiológicamente es razonable, solo puede ser realizado hasta cierto punto. Y de ahí hay un declive o una concavidad propia en la trayectoria del miograma y por ende una deflexión de esa fuerza. Las altas velocidades de movimientos naturales no se producen con realismo. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en momentos iniciales de la rehabilitación. Vean, por ejemplo, algunas condiciones interesantes de lo que es velocidad en modo clásico y torque en modo clásico, y vean lo que es velocidad en modo balístico y torque en el modo balístico. Entonces, uno de los aspectos importantes de alta incidencia del modo balístico es la mejora de fuerza en relación también con el concepto de velocidad. Modo balístico a la izquierda, modo clásico a la derecha. Entonces, algunas deformaciones en la morfología propia de un arco isocinético pueden ser depuradas en el modo balístico. Esto es exclusivo de Contrex y eso es algo que agradecemos mucho porque incluso en presencia de algunas patologías donde la incoordinación intramuscular e intermuscular es la prima fase del trabajo que hay que modificar, el modo balístico nos ofrece enormes ventajas en eso. Durante la realización del movimiento, el dinamómetro puede reducir continuamente las fuerzas externas o incluso compensarlas por completo, lo que produce en el paciente una situación de ingravidez, o sea, el paciente lucha solamente contra el dinamómetro y no contra la fuerza de la gravedad por peso gravitacional del peso propio o por influencia gravitacional del peso propio de su segmento que moviliza. Y esto facilita la realización de cada movimiento con el mínimo esfuerzo. Entonces, por eso es que insistimos en que en las primeras etapas de rehabilitación o cuando estamos haciendo rehabilitación en pacientes con fuerzas un poco insuficientes o apenas iniciales, la ventaja es trabajarlo en modo balístico. Puede ser que usted lo haya evaluado en modo clásico y determine ahí los déficits o las, la poca fuerza o la poca participación del paciente. Puede ser que usted escoja también hacer una evaluación isocinética balística para ver la diferencia entre el clásico y el balístico. Pero si ya va a sugerir un proceso de rehabilitación, lo importante sería trabajar en el modo balístico, en esta ventaja importante del modo balístico. La principal diferencia entre el modo isocinético, balístico y clásico es la ejecución de la aceleración. Entonces, observemos que no estamos perdidos en la definición al entender que uno de los aspectos que se modifica aquí es básicamente el concepto de velocidad. Llámese aceleración con respecto al inicio de una trayectoria de movimiento. Todo movimiento balístico acelera rápidamente, incluso con pocos suplementos de fuerza, y por ello se crean elevadas exigencias en el control del movimiento, frase clave. Y esto especialmente en el paciente a velocidades superiores y rampas con tope final duro. Eso que lo habíamos visto que hay modo de stop duro, medio y suave. Otras ventajas del modo balístico es que mejora la realización de la fuerza constante. Vean que cuando tenemos hebras de fuerzas irregulares o variables, aquí necesitaríamos mejorar la fuerza constante. Otra ventaja es la mejora del concepto de trabajo, la densidad propia del domo
o del relleno del domo del miograma isocinético, mejorando la coordinación intramuscular, intermuscular y también la velocidad de la inhibición recíproca. Entonces, el modo balístico le da calidad a la ejecución. No es fuerza por fuerza y que el objetivo sea básicamente la fuerza, sino la constancia de esa fuerza, la densidad de trabajo de esa fuerza, la coordinación intramuscular e intermuscular de la ejecución de esa fuerza y también el intercambio de la inhibición recíproca cuando se cambia de dirección de una actividad agonista o antagonista, o mejor dicho, en una dirección como en otra dirección, en la dirección contraria. El objetivo alcanzado con el modo balístico se puede mencionar de la siguiente forma: la ejecución efectiva de movimientos en entrenamiento o diagnóstico, incluso con poca fuerza aplicada. Vean que esto ya es una ventaja en rehabilitación, cosa que en otros aparatos isocinéticos no se tiene, y que en el caso de Contrex definitivamente implica ser una ventaja muy particular. Se puede hacer entrenamientos y pruebas con movimientos funcionales y cargas más cercanos a la realidad. Esto es importante, acercar las ejecuciones a los tecnemas o engramas propios de las actividades cotidianas o del gesto deportivo, sea el caso o dado el caso. Podemos alcanzar mayores velocidades absolutas, eso es importante. Podemos alcanzar también mayores velocidades relativas con poca fuerza. Eso es también muy valioso. Entonces, el modo isocinético balístico viene a ayudarnos a hacer una rehabilitación funcional temprana, incluso en pacientes con mínima fuerza muscular. Puede ayudarnos a alcanzar velocidades absolutas más elevadas y eso nos hace una relación con el concepto de potencia. Puede ayudarnos a mejorar el movimiento multiarticulado complejo, sobre todo cuando hacemos diagonales de movimiento o sacamos a la configuración del posicionamiento del paciente y del dinamómetro y de la mesa y la camilla del dinamómetro a combinaciones de planos y ejes con la trayectoria de movimientos en diagonales con patrón en espiral, algo que se acerca también a conceptos de CABAD o FNP del caso. Y también podemos decir que nos ayuda a generar una libertad de la dirección del movimiento, tanto en experiencias concéntricas como en experiencias excéntricas. Bien, ahora yo quiero compartir nada más con ustedes. Déjenme en un momentito ver si podemos observar donde tengo otros archivos. Voy a dejar de compartir esto y vamos a quitar esta cosa de aquí. Ujú. Bien, la recomendación que hacemos con respecto, por ejemplo, a generar análisis y hacer reportes es siempre tratar de hacer un examen de comparación bilateral, donde podamos tener el desempeño de lo que pasa en el lado derecho como en lo que pasa en el lado izquierdo. Vamos a ver si puedo. Mm, No sé, me confirman si pueden ver esta diapositiva. Sí, se ven Ahí. un reporte con dos gráficos. Ok, perfecto. Bueno, lo primero que yo recomendaría es que definan una velocidad específica de comparación. Por ejemplo, en algunas articulaciones interesa mucho comparar la
velocidad más baja del programa o de la propuesta de evaluación que hicimos. Si, por ejemplo, valoramos un pivote articular y los componentes musculares que lo rodean en direcciones, por ejemplo, de flexión y extensión, y hacemos, por ejemplo, tres velocidades, 60 grados por segundo, 180 grados por segundo, incluso 300 grados por segundo, una de las evaluaciones más interesantes a comparar sería la de menor velocidad. No en todos los casos, todo depende de qué es lo que queremos estudiar. Pero a baja velocidad exigiríamos que el paciente, en función de la proyección de su fuerza, tuviera una expresión más alta de torque o de peak torque en newtons metro generado. Aquí hay una comparación básicamente de una rodilla derecha, que es la columna, la línea roja, y una rodilla izquierda, que es la columna verde. Sí, columna roja y columna verde. La derecha es roja, la izquierda es verde. Y tenemos una cuadrícula de extensión en la primera instancia y una cuadrícula de flexión en la segunda instancia. Observemos básicamente la información del miograma de la cuadrícula. Por supuesto, vemos que la rodilla derecha, la roja, ha expresado menos altura en cuanto a un recorrido del miograma desde 0 hasta más o menos unos 93, 95 grados. Y que la extensión en la extremidad contraria es de mejor rendimiento. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí una muesca. Aquí hay un hundimiento básicamente por ahí de entre los 50 y 55 grados, donde hubo una concavidad de la trayectoria del miograma, de la extensión de la extremidad conocida como sana. Es de mejor forma, pero de menor altura la fuerza expresada en la rodilla derecha. Es de mayor valor la fuerza expresada en la rodilla izquierda en la extensión, pero la morfología no es del todo la más idónea o estandarizada a esperar. Ya aquí llama la atención, viene recuperándose de la rodilla derecha, pero tiene un problema también de riesgo en la rodilla izquierda. Posiblemente en la rodilla derecha existía algo similar, pero que eventualmente no se detectó a tiempo y se lesionó. La rodilla derecha, en este caso, es en un postquirúrgico y se está evaluando el proceso de evolución de ese paciente. Tiene mejor morfología la rodilla derecha, la roja, que la izquierda, en el caso de la extensión. En el caso de la flexión, los valores están invertidos. Aquí vemos que hay menor desempeño flexor en la rodilla izquierda y mejor desempeño flexor en la rodilla derecha. Pero entonces vámonos ahora a encontrar los valores que son significativamente muy desviados de normalidad. Aquí los he señalado. Recordemos, la columna 1 es flexoextensión de la derecha y la columna 2 verde es flexoextensión de la izquierda. Entonces, se hicieron 5 repeticiones, se encontró una extensión más o menos de menos 1.8 grados o menos 0.2 grados, un margen de error de 2 grados ahí que no hace mucha significancia. En la flexión muy cercano a los 90 grados ambos, 90, 91 grados, más menos 1 diríamos. Pero aquí sí ya empezamos a ver algunos aspectos importantes. El par máximo extensor en newtons metro en la rodilla derecha registró 58.5 y en la rodilla izquierda, considerada como sana, pero vemos ahí como un riesgo de lesión de estabilidad ligamentaria en esa muesca entre 50 y 55 grados, de aproximadamente 129.2. La relación ahí entre uno y otro hace una relación de 220.9%, muy desviado de simetría de bilateralidad. Ya, lo idóneo hubiese sido haber encontrado un valor igual al 100%. Un 100% significa que el mismo valor que tengo en una pierna lo tengo en el otro.
y que podríamos tener un rango de tolerancia de aproximadamente un 10% por algunos aspectos de dominancia natural, o ser dominante derecho, ser dominante izquierdo. Entonces, ese 10% sería más o menos 100 más menos 10%, o sea, aún así podríamos en 110 considerar que no está pasando mayor cosa o en 90 que no está pasando mayor cosa, pero en 220.9 ahí sí está pasando mayor cosa. ¿Y en dónde está pasando mayor cosa? Entonces nos vamos al valor que compromete ese porcentaje y vemos que es el par máximo de la extensión de la columna 1 que corresponde a la rodilla derecha. Viene la flexión y en la flexión encontramos algo interesante, 77, 73 y tiene una relación de porcentaje de 95.1. O sea, es como un más menos 4.9%. Aquí no pasa mayor diferencia, no es algo ciertamente significativo, todavía no es algo que interese nivelar o estabilizar como prioridad de trabajo. Aquí hay 4 prioridades de trabajo que podemos ver en este reporte. Después vamos a irnos a los aspectos más significativos. Encontramos el par máximo medio de la extensión por kilo, o sea, de la relación ahí de la extensión por peso del segmento, en donde la derecha reporta 0.97 y la izquierda 2.06 para un 212.4%. Eso llama la atención. Y aquí el culpable es la extensión de la rodilla derecha. Más abajo vamos a ver otra desviación en 221.3% que corresponde a la potencia máxima de ¿qué? De la extensión. En vatios se registra para la derecha 61.4 y para la izquierda 135.9. Entonces, tenemos que trabajar el par máximo de la extensión y tenemos que trabajar los conceptos de potencia máxima de la extensión. Esas son las prioridades de rehabilitación que se están necesitando en este caso. Y después viene el concepto de trabajo-fatiga, en donde vemos la utilización de una energía en una unidad de tiempo que está desviada en un 331%. ¿Qué significa esto? Que hay una extremidad que se fatiga más rápido que la otra. Y aquí, por ejemplo, vemos que hay una relación de energía utilizada en una unidad de tiempo 0.67 para la derecha y ¡pum! Se acabó ese proceso, digamos, de repetición continuada de fuerza y que en el otro caso tenemos un 2.22 que tiene un mejor rendimiento con respecto a tolerar la fatiga con sucesivas repeticiones. Entonces, 3 aspectos se logran extraer de este pequeño reporte. Primero, mejorar el par máximo extensor en cuanto a newtons metro. Segundo, mejorar los vatios de la potencia máxima extensora de esa pierna derecha. Y tercero, mejorar la tolerancia a la fatiga de esa pierna derecha. Es probable que ese trabajo fatiga también tenga que ver un poquito con problemas de incoordinación motora. Bien, voy a dejar de compartir esta y vamos a compartir el otro reporte que sería importante. Esta es la comparación bilateral. Ahora vamos a ver un poco la altura de la comparación. Vamos a ver si es esta. Sí, la altura de la comparación de la rodilla derecha, la afectada. Vean que las curvas de las 5 repeticiones tienen más o menos un comportamiento convexo, pero observen que el rendimiento de la extensión en rojo no supera los 50 newton metro y en azul sí ligeramente supera los 50 newton metro. Para una rodilla estable realmente no se justifica de que los flexores sean más fuertes que los extensores. La relación la relación HQ o QH entre cuádriceps e isquiotibiales está ciertamente desnivelada en un imbalance muscular importante, no ventajoso para la rodilla. Entonces, ¿qué podemos observar?
que hay algunos procesos de inicio de fuerza que todavía no son óptimos, no en comparación con su rodilla contralateral, que está en mejores condiciones de fuerza, que aquí al parecer está el paciente ciertamente bien operado, pero todavía hay imbalance muscular que pone en riesgo incluso hasta el acto quirúrgico si no entramos con el fortalecimiento del caso. ¿Dónde vemos esto? Vemos esto en el ratio de la relación del par máximo en newtons metros de la relación de la extensión y la flexión. Observen que la extensión, un cuádriceps, en este caso está generando 58.5 newtons metro y en la flexión apenas, bueno, es muy superior, se está generando 77.3 newtons metros. El ratio está en 132.1 para el ratio QH o cuádriceps isquiotibial. Y eso es un riesgo de estabilidad en esa rodilla. Puede estar bien operado, pero eventualmente está con riesgo de lesión si no se equilibran las fuerzas ciertamente necesarias. ¿Y cuánto es lo normal o lo esperable que pudiéramos tener en esta relación QH? Bueno, para una rodilla, algunos autores sugieren una banda de estabilidad idónea entre 50 y 66%. Y aquí tenemos 132.1%. Definitivamente tenemos un problema de estabilidad de la rodilla, pero no tenemos un problema específico de calidad de la cirugía que se le ha dado. Lo que sí llama la atención es en la morfología de la flexión, aquí unos problemitas de viscoelasticidad, posiblemente de epimicio, perimicio y de hebras de fuerzas variables que se dan en este flexor. Este flexor es más fuerte, pero es más inconsistente en tener una fuerza específica del caso. Bien, ahora veamos un siguiente reporte, el de la rodilla sana. El de la rodilla sana, vamos a ver. El de la rodilla sana, en la rodilla supuestamente izquierda. Vean que la rodilla izquierda supera los 50 newton metros en la extensión y es muchísimo más alta, pero tienen unas muescas. En la primera no aparece, en la segunda sí, en la tercera sí, en la cuarta hay una especie de decalaje, en la quinta más o menos, y hay fuerzas hebras de fuerzas variables, o sea, problemas de incoordinación intramuscular en la rodilla supuestamente sana. Pero a pesar de tener esta situación de deformidad, vemos que el par máximo está en una extensión de 129 para la extensión y aquí 73.5 para la flexión, para un ratio de 56.9. Esta es una rodilla que parecer pudiera estar estable, pero con problemas de incoordinación intramuscular y eso llama poderosamente la atención. Vamos a avanzar a otra imagen que sería parte de un reporte obligatorio, que sería el buscar el informe dinámico completo. En el informe dinámico completo, vamos a ver, informe dinámico completo, vienen los valores tanto de la pierna, de la rodilla derecha como de la rodilla izquierda. Toda la columna 1 es rodilla lesionada. Toda la columna 2 es rodilla considerada como sana. Entonces, en una observación muy rápida para formular una estrategia de rehabilitación, buscamos valores que tengan un valor más allá de un 100 más menos 10. O sea, todo lo que sea muy superior a 100 o muy inferior a 100 es digno de llamar la atención y hacer el análisis individual. Entonces, en una comparación de un informe dinámico completo, podemos ver aquí un 220.9 que culpa a la extensión de la rodilla derecha con 58.5 en comparación a 229. Punto 2. Un 213 que culpa al par máximo de la extensión. Un 212 que culpa al 0,97 de los newton metros por kilo
del par máximo de la extensión. Aquí un 221 que culpa a la potencia máxima en vatios de la extensión de la rodilla derecha con 61.4. Aquí un 214 que culpa a la potencia máxima media de la extensión por kilovatios por kilo de 1.2101 versus 217. Vamos a ver aquí un poquito más abajo. Tenemos un problema de trabajo medio en el último tercio de la extensión en energía de 65.3 con un porcentaje de 121.4. Trabajar entonces ese tercio último del miograma y también el trabajo fatiga que ya lo habíamos visto en otro reporte. Y aquí también podríamos ver incluso dentro de todo lo que es el informe dinámico completo, valores bastante elevados. Por ejemplo, tenemos aquí uno de 413.3 que corresponde a una varianza o variación de potencia máxima de la extensión. Definitivamente el informe dinámico completo y estos valores acusan al extensor del lado derecho. Prioridad de trabajo. Démosle fuerza, potencia y tolerancia a la fatiga a ese cuádriceps derecho que es el que está lesionado. Bien, ya por último, entonces, bueno, se toman algunas otras comparaciones que son las velocidades. Nosotros hacemos un ejercicio en una cuadrícula que hemos diseñado, que es esta. Vamos a presentarla rápidamente, en donde anotamos algunos aspectos. Lado afectado, lado derecho. Ángulo de peak torque 53 grados. Vértice del peak torque es medio entre los 30 y los 60 grados, pero se comporta como plano y lo ponemos ahí en rojo. Rango del movimiento de la evolución mayor a 90 grados, menor a 120 grados. Es una relación ahí más o menos. Después, presenta compromiso ¿en qué? En fuerza muscular, definitivamente. No en estabilidad capsular ligamentaria, ni en tensión insercional tendinosa, ni inhibición recíproca, ni resistencia a trabajo. Tal vez inhibición recíproca sí, tal vez un poquito ahí sí, ¿no? Se anota aquí, presencia de dolor durante la prueba. El paciente hizo miogramas patológicos, pero no presentó dolor o un dolor expreso por parte del paciente. Nos vamos a los valores máximos a 60 grados por segundo de un peak torque y reportamos 58.5 para la extensión derecha, 77.3 para la flexión derecha. La relación aquí está de ratio flexoextensora, extensora-flexora, está en 132.1. Eso es muy desviado de un máximo de un 66% de tolerancia. Y por el otro lado, 129 en la pierna considerada como sana, 73 con un ratio de 56. Ese es más aceptable. Ahora queremos sacar el déficit comparativo bilateral. Entonces, agarramos la fuerza del extensor derecho y lo confrontamos con la fuerza de la extensión izquierda. Hay otros aspectos como potencia y otros elementos como trabajo que también sería importante, pero aquí es Newton metro y encontramos que hay un déficit de un 120.9%, demasiado. Podríamos considerar un déficit, ojalá menor al 10% para considerarlo normal. Aquí el extensor derecho sigue siendo el culpable. Y así sucesivamente. La plantilla que hemos construido ya con muchos años de ir depurando esto, hemos establecido, por ejemplo, también unas recomendaciones de entrenamiento y rehabilitación isocinética. Aquí estamos recomendando 4 sesiones isocinéticas, al menos una por semana. Eso significa que no siempre todo es isocinético o diario, que se puede complementar con otro tipo de trabajo en halterofilia, en pesas, en ligas, en FNP, en FES, etc. Y se recomienda, por ejemplo, que se debe mejorar. Se debe mejorar el par máximo, se debe mejorar la potencia, se debe mejorar la fuerza máxima y la fuerza resistencia. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Del análisis de los números
y del análisis cualitativo de las curvas. Se debe mejorar la extensión, flexión, ABD, ADD, que encontramos en el análisis dinámico completo. ¿Qué es la extensión a que hay que mejorar? ¿Y qué prioridades de trabajo haríamos? Concéntrico, concéntrico, excéntrico, excéntrico, sí, podría ser una opción. Isométrico y también isotónico. Velocidades isocinéticas recomendadas, ojalá a 90 grados por segundo o a 120 grados por segundo, a pesar de que hemos hecho el análisis a 60 grados por segundo. Entonces, aumentamos un poquito la velocidad para mejorar la coordinación intramuscular y etcétera. Ahí logramos. ¿Qué modo de trabajo vamos a usar? El modo isocinético balístico, porque el paciente así lo necesita. ¿Y qué porcentaje de trabajo vamos a pedirle al paciente? Bueno, tal vez un porcentaje que no supere el 80% máximo en sus actividades de entreno, ojalá con sistema de biofeedback. Podemos complementar el tratamiento con Frigostream, un aparato de aire frío criogénico, si hay un aumento de temperatura periarticular. Podríamos usar incluso FES, que es estimulación eléctrica funcional. Podríamos sugerir un entrenamiento funcional con bandas como por ejemplo la PhysioRun, RoboVolk Expander, que son muy útiles en el fortalecimiento muscular con expander en marcha dinámica y resistida y asistida. Podemos usar una plataforma que se llama plataforma de COPS, que es una plataforma isoinercial muy útil y que hacemos a veces cruce de variables con eso y hacer un entrenamiento de balance, etc. Bien, después ya lo último sería más o menos mostrarles cómo sería un reporte de este caso. Voy a rápidamente a leerlo. Posterior a la evaluación de robótica y isocinética se concluye lo siguiente. El paciente presenta valores fuera de los parámetros normales de referencia esperados, 50-66% en relación a HQ para la estabilidad ligamentaria articular del cruzado anterior en rodilla derecha, correlacionados con su edad y un posquirúrgico de 9 meses de evolución, los cuales no corresponden consecuentemente al tiempo de evolución esperado en este caso. El estudio isocinético se logró observar valores asimétricos significativos de fuerza muscular que podrían comprometer la estabilidad articular en rodilla derecha, 132.1, comparados con rodilla izquierda, 56.9. La morfología de la curva isocinética muestra una forma convexa con poca altura en su peak torque en rodilla derecha, mientras que en rodilla izquierda presenta hundimiento en concavidad correlacionado con la laxitud ligamentaria y posible riesgo de lesión. Los valores inferiores presentados en la misma deberán fortalecerse paulatinamente para favorecer la protección de dicho ligamento. El déficit comparativo bilateral presenta desviaciones sustantivas de peak torque que comprometen la estabilidad ligamentaria reconstruida y la fuerza muscular extensora en las diferentes velocidades angulares, principalmente 60 grados por segundo en contracción concéntrica. El déficit es significativo en el grupo extensor de rodilla derecha, 120.9%. Y ahí recortamos de lo de la hoja y la pasamos acá. Después la morfología del arco. Hola, Felipe, no se ve nada en se ve Uy, todo tu cámara. vamos gracias por el feedback. Perdón, sé que lo estaba proyectando. Bueno, aquí estoy leyendo básicamente lo anterior, que es lo que les he dicho. Bien, y aquí, por ejemplo, la morfología del arco isocinético, un miograma en rodilla derecha evidencia déficit importante de estabilidad muscular que pone en compromiso la estabilidad ligamentaria reparada quirúrgicamente, pero que deberá ser protegida por el incremento de la fuerza muscular en desarrollo en el proceso de rehabilitación. Aquí está básicamente la comparación de las dos curvas y lo que queremos hacer de llamado de atención. Aquí está lo que es la velocidad controlada a 60 grados de la pierna afectada y aquí de la pierna sana, pero que hacemos esa salvedad. Presenta hundimiento en concavidad correlacionada con la actitud ligamentaria más hebras de fuerzas intramuscular con ligera incoordinación motriz. En este caso hicimos pruebas estabilométricas usando una plataforma que se llama plataforma COPS y obtuvimos otros valores que también en la plataforma COPS salieron sesgados o salieron
lejos de la normalidad esperada. Se concluye que el paciente tolera pruebas de estrés articular cartilaginosamente y tendinosa en forma aceptable, pero con ligera molestia en la cara posterior de la patela derecha. Lo anterior hace pensar de su relación con exitoso proceso quirúrgico realizado. Se concluye que los valores encontrados en rodilla derecha están desviados de normalidad esperada a pesar del exitoso proceso de reconstrucción del ligamento cruzado anterior y a su momento de evolución. Las gráficas y las morfologías de sus curvas o arcos isocinéticos muestran hebras de fuerzas musculares variables con presencia de incoordinación intramuscular, principalmente en sus componentes extensores de rodillas. Se recomienda prioritariamente complementar su tratamiento y rehabilitación, mejorando la rehabilitación, la fuerza muscular del grupo muscular extensor de rodilla derecha y la flexibilidad del grupo flexor de la misma. Se aconseja secuencias de tonificación isotónica con cargas moderadas que no superen inicialmente los 35 kilos, los cuales deberán priorizar el ERM de función de número de repeticiones seguidas de actividad isométrica. Por ejemplo, trocier de 6 segundos, al igual que ir incorporando paulatinamente ejercicios excéntricos a tolerancia del grupo extensor de rodilla derecha. Se recomienda incluir sesiones alternas de estimulación eléctrica funcional más magnetoterapia más deep oscillation. El paciente debe ir agregando gesto funcional a tolerancia. Se aconsejan en ese momento actividades de elongación articular extrema propios, por ejemplo, del ballet en el caso de esta deportista, y se recomienda poner atención en el incremento gradual de los siguientes aspectos: par máximo extensor, potencia máxima extensora, relación trabajo medio extensor e incremento de la tolerancia a la fatiga. Todo eso ya lo habíamos descrito y lo habíamos obtenido del informe dinámico completo. Bien, muchas gracias. Esa es la presentación de mi caso y ahora abro el escenario para que los que deseen compartir dudas o algunos aspectos y pedirle a Sache que nos ayude si es necesario compartir pantalla. Un abrazo. Ya, muchas gracias Felipe por tu presentación. Bueno, para, digamos, hacer un poco más dinámico la certificación y, bueno, complementar el tema de lo que es interpretación, diagnóstico, etcétera, vamos a darle paso a PhysioCare. Axel, pienso que pueden compartir la pantalla y el audio. H, buenos días. Doctor Felipe, buenos días. Hola, Claro que buenos días. Axel. Bueno, el de Daniel. Okay. estamos aquí. Hola, PhysioCare Ecuador. Un placer verlos nuevamente. Saludos. Bueno, pueden, por favor, ya compartir si quieren la pantalla. Está libre para compartir. Mientras el grupo PhysioCare comparte uno de sus... si alguien tiene preguntas, puede irlas haciendo por el chat. Si tienen casos que quieran discutir o algo presentar, también lo podemos hacer después. Y pueden compartir la pantalla. Solamente, por favor, nos indican en el chat que quieren hacerlo para separarle un tiempo y saber que hay un poco más de preguntas. ¿Okay? Bueno, les confirmo que se ve la pantalla. Hola, buen día. Buen día. Doctor Medina, un gusto verlo otra vez. Un placer escucharlo. Un abrazo. Doctor, es un caso clínico que se lo había compartido hace un par de meses atrás, que nos quedó la duda acá en todo el equipo de PhysioCare. Paciente de 35 años de edad, de sexo femenino, en la cual llevaba 10 meses de evolución de haber sido operada de una plastia de ligamento cruzado anterior. ¿Por qué nos visita al consultorio de fisioterapia? Por un tema, un dolor, una tendinopatía del cuádriceps, de la rodilla lesionada, operada, perdón. Rodilla derecha. Pasó por una visita por fisiatría,
en la que se había, haciendo la anamnesis, se había llegado a la conclusión de que tenía procesos inflamatorios. Sí, Felipe, esta paciente tenía una característica, porque no era como las que vemos siempre. No, cuando le hice la historia clínica, encontramos que tenía un antecedente de una monoartritis crónica, en realidad, y monoartralgia crónica. Obviamente ya el panorama nos cambiaba porque no podíamos poner los protocolos habituales. Entonces, la idea fue en ese momento también hacerla evaluar del médico reumatólogo para que descarte algún proceso reumático que haya tenido agregado a la paciente, que obviamente nos iba a modificar un poco el plan de tratamiento posterior con respecto a lo que teníamos pensado con la paciente. Ese fue por ahí la duda que nos quedaba. Y por eso también le consultamos a usted, le preguntamos sobre esta paciente por el antecedente, porque no era una paciente común. Entonces, bueno, aparte de eso, tuvo por ejemplo un inconveniente, el traumatólogo no estuvo de acuerdo, pero la idea nuestra no era tampoco dudando de la cirugía como tal. Lo que tenía yo duda era si ella, agregado al proceso de la plástica o el postquirúrgico, tenía también un antecedente de alguna monoartritis que no había sido investigada. Y ahí fue por eso la consulta con usted para ver en realidad cómo hacíamos este proceso, porque tenía un dolor que no cedía, ya venía de otro centro. Y el dolor en realidad impedía su recuperación, era un dolor constante, pero siempre había estado nada más en manos de traumatología y otros centros de fisioterapia donde no había sido evaluada por ningún médico, solamente había estado haciendo programas de recuperación, rehabilitación. Y ahí fue la duda, por eso creamos que le pedimos a usted que nos analice el caso. Y teníamos el caso, usted ya nos respondió y todo, pero todavía no tenemos esas dudas que le está planteando Pedro. Bien. Explica, pero sí, también tuvo duda cuando hizo el examen. Bien, Sí, aquí ya observo algunos aspectos, pero quisiera seguir escuchando la presentación y sobre todo concretamente también las otras dudas o lo que ustedes también observan ahí y analizan. así es. Luego de la explicación que nos ha dado en estos 4 días, llegué a entender después que hubiera sido mejor, bueno, va mi pregunta acerca de la evaluación isocinética balística. Deduzco que este isocinético clásico fue muy fuerte a pesar de la baja velocidad que hice en el examen. Mi pregunta va que si el isocinético clásico a 60 grados por segundo tendría el mismo efecto en modalidad balística. Perdón, perdí señal, no escuché tu argumento en la segunda intervención tuya. ¿Puedes, por favor, repetírmelo? Doctor, aquí la evaluación se hizo en isocinético clásico, como se ve, un concéntrico a velocidad de 60. Sí. Mi pregunta va si hubiese sido mejor realizarlo en modalidad balística a la misma velocidad. Sí, y para tener un dato muy concreto, haber hecho una comparación con el segmento contrario. Esa es mi principal observación con respecto a esto. O sea, haber sacado un isocinético puede ser balístico, tanto de la rodilla derecha como de la rodilla izquierda a la misma velocidad, a 60 grados por segundo. Porque esa comparación, como el doctor decía, es un proceso ahí monoarticular. Es una rodilla dolorosa derecha. Entonces yo quiero saber cómo está la rodilla izquierda y en esa relación haber podido construir ese gráfico. Eso en primera instancia. Pero analicemos un poquito esa métrica o ese miograma. Veamos esa línea roja. Ahí la nomenclatura es muy fácil. Contrex en esto es muy bonito, muy diferente a otras máquinas porque por colores nos orienta mucho a la interpretación. Veamos la morfología de la roja en 60 grados. Ok. Analicemos la extensión. Vemos que hay un arranque de los 95 grados a viajar a los 0 grados. El concepto de potencia me parece interesante porque
rápidamente entre los 90 y los 80 grados ya casi llegó a su punto máximo de fuerza. Lo logran ver ahí, esa parte está excelentemente bien logrado por parte del paciente. Lo que sucede es que la altura apenas llega a los 80 newtons metro. Y me dicen que es una paciente ¿de qué edad? 35. De 35. Ok, esta paciente de 35 por lo menos debía haber tal vez llegado más allá de unos 120 newtons metro para esa extensión. O sea, no lo sé porque no sé cuánto me está dando la pierna sana. Por ende es importante saber cuánto me da la pierna sana, porque ese déficit para una velocidad sí es sumamente significativo y puede ser concluyente y puede apoyar lo que el doctor Boca está pidiendo, ratificar el grado de compromiso de esa activación de ese proceso inflamatorio o doloroso que el paciente está presentando en esa articulación. Bien, eso es el primero. Rescato ahí la potencia. Lo que no rescato es la altura. Es poca altura. Es una altura ciertamente todavía baja para esa extensión en una mujer de 35 años. Lo idóneo es por ahí de 125, 130, incluso hasta en deportistas pueden llegar a generar torques. Yo tengo muchachas de 24 años que me han generado torques de extensión de aproximadamente 194 newtons metro, imagínense, pero ya son atletas importantes, ¿verdad? En población general hay una banda ahí por ahí de fuerza para esa población de 35 años, por ahí de unos 120, 140 newtons metro y se considera normal, pero me estoy adelantando porque lo normal sería ver cuánto tiene la pierna que no está lesionada. Bien, llegamos a sigamos esa línea roja, vemos que se mantiene desde los 80 hasta los 60 grados y después de los 60 grados empieza a declinar la fuerza. Este viene siendo ya como el tercer tercio del recorrido del movimiento y llama poderosamente la atención que por ahí de los 14 o 15 grados, ¡pum!, ya no hizo más fuerza y dejó el recorrido casi pasivo hasta llegar a los 0 grados. La curva roja tiene buena morfología, pero baja altura. Y puede ser que por haber bajado tan tempranamente tenga bajo trabajo. Valga la redundancia. ¿Okay? Tiene buena morfología, pero tiene baja altura. No tiene el torque que yo hubiera deseado ahí en ese caso comparar. Ahora, voy a analizar la curva roja de la flexión. La curva roja de la flexión viene de los 0 grados y va a viajar a los 90 grados. ¿No? Ok, 0 a 90. También tienen buena potencia de 0 a 10 grados. Ya llegó casi a un punto importante de fuerza. Ahí eso es casi la aceleración de esa fuerza en su primer tercio. Mantiene una fuerza constante. Qué interesante. Mantiene una fuerza constante hasta casi los 87 grados. Y después de ahí, ¡pum!, desploma para terminar con los 90 grados de recorrido. Ese flexor luce bastante bien. Ese flexor no luce tan bajo en cuanto a fuerza, pero habría que sacar una relación de ratio. Entonces, veamos a ver cuánto es el par máximo de esa extensión. Par máximo de esa extensión es 96.7, ¿verdad? 96.7. Y el par máximo de la flexión está en 64.2. De aquí hay una fórmula que nosotros aplicamos. Ahorita tendría que usar la plantilla para poder usar mi fórmula. Un momentito para ver si la convoco por acá. Y ya le digo cuánto es el ratio que ese extensor está, que esa rodilla derecha está teniendo a 60 grados, que eso es un dato bastante importante. Un momento. Aquí está mi plantilla. A ver, ¿me repiten? Porque me salí de página.
¿Me repiten cuánto es la extensión? El par máximo de la extensión. 96.7. ¿Cuánto? 96.7. Ok, 96.7. Ajá, ¿y la flexión? 64.2. 64.2. 64.2. Bien, según la fórmula está, mire, está en un 66.4. Eso significa que está en el límite de estabilidad. O sea, esa rodilla es estable, pero probablemente si hiciéramos la comparación bilateral con esos mismos valores en la rodilla contraria, encontraríamos el déficit de fuerza entre uno versus el otro, al igual que también sería muy interesante analizar la morfología. Volvamos nuevamente a la imagen anterior. Ajá. Bien. Y vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ahora interesa, eso es lo que podemos ver ahí. Lo que hace falta, mi observación es haber comparado con la pierna contraria. Sí, recuerden que en los criterios, en los 25 criterios siempre es importante hacer comparación bilateral. Ok. Nosotros le sacamos el informe bilateral, contralateral, perdón. Ajá, tienen otro. O sea, ya en la rodilla derecha contra la rodilla izquierda. Sí, pero bueno, perfecto, eso sería bueno después verlo. Veamos a ver ahora la segunda valoración que hicieron, la verde. Hicieron un CPN de la extensión con un excéntrico de la flexión a 60 grados. ¿Por qué? Un CPN de la extensión y un excéntrico de la flexión. ¿Por qué escogieron hacer eso? La idea o la premisa era ver cómo se comportaba el aparato extensor en modalidad excéntrica. Ya, ok. Bien, veo que aquí la condición excéntrica, sí, supera muchísimo más la actividad concéntrica. Por la ley de Hill, eso es correcto. Que la actividad excéntrica que se va a expresar en la cuadrícula de la flexión sea más alta que la actividad concéntrica de la misma velocidad en la cuadrícula propia de la extensión. Entonces, eso es, un momentito para silenciar esto. Ok, eso es sumamente importante. Lo que sí llama la atención es que la morfología de la curva excéntrica no es parabólica, no es ciertamente como normal. ¿Qué podemos decir acá? Que hay algunos elementos tendinosos y musculares que pueden estar comprometidos y eso puede ser, a ver, observen lo que sucede entre los 80 grados y los 64 grados Eso es importante de analizar. Y eso tiene algunos elementos tendinosos y capsulares de compromiso. Si el paciente tiene dolor periarticular, posiblemente ahí eso está expresándose en actividad excéntrica, pero lo logra superar con un punto máximo de fuerza por ahí de los 60 grados. Con una fuerza, vean qué interesante el par máximo ahí. Si lo pudiéramos ver, vámonos a los números de la extensión, del par máximo de la extensión excéntrica. Y ahí está bien, ahí excéntrica es, vean, está, sí, exacto, son 132.7 y ella tiene una extensión concéntrica de 96.7, o sea, ella tiene por pronóstico, muy buen pronóstico trabajar con isocinética. ¿De dónde lo saca uno? Si un excéntrico me da 132 y un concéntrico me está dando 96, definitivamente ella puede mejorar el torque de esa rodilla. Esa rodilla, a pesar de su dolencia,
es mejorable. Bien, veamos un poquito la otra curva, que ahí sí tenemos algún elemento interesante. Creo que aumentaron un poco la velocidad en azul, ¿verdad? Veamos la velocidad, creo que son 180 en concéntrico en un isocinético clásico. ¿Ok? Aquí lo importante es que a mayor velocidad, menor torque. ¿No les llama a ustedes la atención que a 180 grados tenemos la misma altura que a 60 grados? O sea que a baja velocidad el paciente ofrece menos torque. Eso es patológico. Eso no debería ser así. La línea roja debería ser muchísimo más alta y ya veo que la línea verde me dice que puede ser más alta. Ella puede trabajar con, pero ahora observemos otra cosa. Vean las indentaciones en la aceleración. Ven esas indentaciones en la aceleración. Eso es compromiso de manifestaciones de defensa antiálgica antagónica de componentes cápsulos ligamentarios. No veo una condición condral específica lesional, pero sí cápsulo ligamentario. Esto sí es patognomónico del comportamiento de molestia cápsulo ligamentaria. Cápsula. Si hay una periartritis ahí, un proceso inflamatorio articular o tendinoso, se está expresando. Se está expresando de esa forma. O sea, si durante el primer tercio se presentan estas indentaciones, se refiere que es un proceso cápsulo-ligamentario. Sí, puede ser, tendinoso, cápsulo-ligamentario, pero más tendinoso, más posterior capsular y por último ligamentario. ¿De acuerdo? Más los elementos ligamentarios son en el tercer tercio final, pero los elementos tendinosos y capsulares pueden ser en el primer tercio y los elementos intraarticulares y condrales o meramente cartilaginosos o propiamente de fricción cartilaginoso en el segundo tercio por las fuerzas de cizallamiento intraarticular. Sí, esto es del tendón. Jala el músculo, el tendón para que el pivote articular se mueva, para que el fulcro rote. Y si el tendón no tiene una buena consistencia, se expresa así. Y si la cápsula articular tiene algún grado de compromiso, también se expresa así. Si ya sigo y encuentro indentaciones o compromisos en el segundo tercio, pueden ser condrales o ligamentarios de estabilidad intraarticular. Y si fueran ya más terminales, podrían ser de tensión ligamentaria final, de estabilización final. Pero esa señora tenía dolor en el primer arranque a esa velocidad, pero no dolor a los 60 grados por segundo. Entonces, trabajarla a 180 grados por segundo no sería la opción. Habría que trabajar la línea roja. Hay que hacer crecer la línea roja. ¿Cuánto habría que hacer crecer la línea roja? Ojalá pudiéramos tener el valor de la pierna contraria para saber cuál sería, digamos, la meta de valores igualados. Doctor, que esta es la pierna sana en teoría. Híjole. La pierna lesionada. Póngame la pierna lesionada. ¿O prefiere pasar enseguida a la comparativa bilateral? Mejor la comparativa bilateral si la tienen a 60 grados por segundo las dos. Esa sería mejor. Eso es lo que hay que ver. Esto es lo que hay que ver. Ahí está. Por sí solo se expresa. Eso es correcto, hacer comparaciones bilaterales. Esto es lo que clínicamente nos ayuda a ver déficits importantes. Pero déjeme ver un momento. Un momento. Vamos a ver. Híjole, le puedo decir que es una mujer con piernas no muy fuertes, ¿verdad? Realmente ni la sana ni la afectada, menos aún la afectada. Vean la afectada que es esa izquierda entonces, la izquierda de la lesionada. Híjole, miren el déficit grandísimo que tenemos.
Es un déficit en torque y es un déficit en trabajo. Ok. ¿Y no hicieron el informe dinámico completo de estas dos? Sí. Sí. Si me muestras el informe dinámico completo, vamos a encontrar básicamente el déficit en trabajo y en torque. Y ya les voy a enseñar cómo se puede ver eso. Bueno, a ver, dejémoslo aquí. Vamos a ver, aquí está. Aquí está. No, ponme los números. Los números. Lo primero que trato de observar es cuál es el valor que se desvía más arriba de 100 o más abajo de 100, los más extremos. Y tengo ese 514. Híjole, cuando ese 514 aparece, uno dice, bueno, ¿quién es el culpable? Y me vengo y veo que es el par máximo medio de la flexoextensión, o sea, lo que es el ratio de relación entre uno con el otro. En uno tengo 51.5 y en el otro 264.7. Esto es uno de los primeros aspectos que hay que observar. Pero déjenme ver también un valor extremo muy por debajo de 100, que es el 13.7. Vean el 13.7. Un valor extremadamente muy por debajo de 100. Es patológico. Entonces, ¿quién es el culpable? El valor inferior, 14.2. 14.2 es esa línea verde de la extensión. Mientras que el torque de esa extensión en la pierna considerada como sana está en 103.5. El déficit es 14, está en 14, bueno, el valor de Newton metros más bajo es 14.2. O sea, aquí casi no hay fuerza. Hay una curva verde con ligeras irregularidades en meseta. Estas son irregularidades en meseta. No tiene una trayectoria parabólica. Esto es unas irregularidades en meseta. Aquí sí podríamos decir que hay compromiso en el segundo tercio del movimiento. Vean que la aceleración está más o menos bien, pero de muy poco valor. La desaceleración está bien, pero todo esto es una meseta cuando tenía que haber sido un domo convexo. O sea, una curva completamente convexa. Está con irregularidades y está aplanada. Y tiene más compromiso para la extensión que para la flexión. Observen la flexión. También la flexión tiene compromisos importantes de irregularidad. También, por supuesto, en todo el segundo tercio del movimiento. Y eso hace señalar componentes de irritación intraarticular, definitivamente. Entonces, observen los valores que están muy por encima de 100 y muy por debajo de 100. Ese 13.7 es muy, pero muy por debajo de 100. Entonces, ¿saben cuánto es el déficit? Allá ahí el déficit se puede sacar. El déficit del lado sano contra el déficit del lado afectado versus el lado sano. Ok. Está básicamente en 80, 77.3. Tiene 77.3. Sumen 77.3 más 13, más o menos. O 76.3 más 13 va a dar 100, ¿verdad? Bien. Sí, va a dar 100. Entonces, ese es el porcentaje de déficit que tiene ese componente extensor o ese aparato extensor de esa rodilla. Pero aquí lo que llama la atención es el daño intraarticular que pudiera estar presentando esta niña. ¿Y qué significa esto? Bueno, que aquí hay que llegarle a esta, no sé si está operada, no, ella no está operada, ¿verdad? Es solo por este proceso inflamatorio. No, sí. Hace 10 meses la operaron le hicieron una plástica y ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Entonces, Bien. pasaron 10 meses, mi premisa era hacer el examen con un isocinético clásico, pero al ver que me parece que la velocidad que elegí no era la adecuada, y lo que le hice a la otra pregunta, el isocinético clásico, me parece que también no era viable hacerlo en ese momento. Correcto, tal vez es un isocinético balístico. Pero esta niña, así a la distancia,
Si no hubiese otra contraindicación, es candidata para una diatermia de microonda o de onda corta. Ok. Alternando onda corta o microonda también con entrenamientos isocinéticos, no simultáneo. El día que usted ponga onda corta o microonda en esa rodilla, no puede hacer una isocinética. Dele unas 24 horas de distancia. Pero definitivamente esta rodilla está pidiendo diatermia de onda corta o diatermia de microonda. Yo me inclinaría por una diatermia de microonda. Doctor, Pulsátil, por favor, diatermia de microonda pulsátil. Todas las diatermias, onda corta y microonda, han evolucionado hoy en día a un hábito de privilegiar las aplicaciones pulsátiles que las aplicaciones continuas. doctor, y aquí, por ejemplo, ya pensando en un momento de rehabilitación, de entrenamiento, priorizaríamos el tema de trabajo antes que la fuerza. Vamos a ver. Sí, ambos, en realidad ambos. Ella necesita ambos. Necesita altura como densidad, altura como trabajo, los dos. Sí, el trabajo lo ves básicamente por el desarrollo de la fuerza en un parámetro tal vez muy horizontal, mientras que la fuerza lo ves en un parámetro más o menos vertical. Sumado lo vertical con lo horizontal, eso te da un trabajo total. Tienes que mejorar definitivamente torque, como también tienes que trabajar, mejorar básicamente el concepto propio de trabajo. Bien, ok, una cosa importante acá es que el orden de los factores da números diferentes y esto es importante. Si usted convoca primero la rodilla sana y después la rodilla afecta, el porcentaje puede invertirse. Si usted lo hace al revés, el porcentaje cambia. Pero entonces la interpretación es cuánto es más de 100 y cuánto es muy por debajo de 100. Entonces, por ejemplo, muy por debajo de 100, este 19.5 que aparece ahí, en par máximo medio de la flexión y extensión, o sea, el ratio es preocupante. Al igual que vamos a ver este otro 19 que aparece aquí, que es la potencia media flexión de la flexión y extensión como porcentaje, también es preocupante. Al igual que los valores exagerados que tenemos aquí, como este 728, en donde tengo para la rodilla afectada un par máximo de apenas 14, de apenas 14.2 y el otro de 103. Hay una diferencia ahí de porcentaje de un 728%. El déficit no es este es el porcentaje. El déficit es lo que eventualmente le falta a esto para llegar a esto. A 14 para llegar a 103. Entonces, hay una cosa importante. Cuando hagan rehabilitación isocinética, todas las sesiones, el paciente tiene que quedar con un progreso. Todas las sesiones tiene que progresar un poco. Entonces, ustedes hacen la sesión de entreno o una sesión, un valor único de evaluación antes de hacer la configuración del entreno, hacer el entreno, ojalá con biofeedback, ojalá en modo isocinético balístico y después hacer otra evaluación después de haber terminado el entreno y ver cuánto logró el entreno mejorar en una sola sesión, La siguiente sesión vuelven a hacer lo mismo. Entonces, ustedes ven que mejoró un 2% y en la siguiente sesión perdió el 2% y vuelven a trabajar y mejora un 4% y la siguiente sesión vuelven a evaluar y se dan cuenta que ha perdido un 2%, pero conservan un 2% del 4 anterior y así sucesivamente ustedes se van a ir dando cuenta sesión a sesión cuánto pueden hacer mejorar al paciente. Pero esa rodilla necesita una analgesia por medios físicos también. A ver, ustedes pueden poner una diatermia de onda corta y después poner oscilación profunda y el siguiente día hacer isocinética y hacer tratamientos así alternos. 1 o 2 sesiones, 2 sesiones de diatermias por semana, tal vez 5 sesiones de oscillation por semana, con tal vez 2 o 3 sesiones de isocinética por semana. Por ahí habría que
hacer la propuesta y evaluamos resultados para ver si esa hipótesis de trabajo modifica los valores que ahí usted tiene en la columna que dice 2 entre 1 porcentaje. Si si su terapia es efectiva, esos números se mueven. Ambos agentes físicos son para regenerar tejidos, digamos, o para mejorar la nutrición del mismo. Tanto la Tienen muchos efectos terapéuticos, muchísimos efectos terapéuticos. Hablamos, por ejemplo, primero de controlar un proceso inflamatorio, proveer energía a las estructuras lesionadas para buscar mecanismos endógenos de autorreparación, controlar dolor y en la medida de las posibilidades mejorar viscoelasticidad tisular del área. Pero el control del dolor, el control de la inflamación son subproductos de los efectos terapéuticos de ambos agentes físicos. Pero tiene que ser modalidad térmica, Felipe. Sí, 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 muy acertado eso. Ojalá, a ver, recordemos que todo, digamos, el deep oscillation es atérmico, no es generador de calor. Y eso es una grandísima ventaja porque incluso después de una sesión de isocinética yo puedo aplicar deep oscillation y va muy bien, va excelente. En realidad, el fenómeno de micromecanotransducción o de mecanotransducción, donde un estímulo mecánico produce cambios químicos interiores en las estructuras involucradas, más posteriormente lo que es la oscilación profunda, van muy bien. Ambos son sinérgicos y potenciadores. Uno potencializa al otro y viceversa. Con respecto a las aplicaciones de diatermia de microonda o onda corta, la gran ventaja es poder producir un calor endógeno en la intimidad del tejido a nivel profundo. En algunas condiciones se necesitan. Esta niña parece que tiene como 9 meses, me dijo, ¿verdad? 10 meses. O sea, 10 cuando meses, sí, claro. Esto ya no es una condición aguda. Aquí el calor, incluso hasta la ligera producción de calor en modalidad pulsátil, porque diatermias atérmicas completamente no existen. Todas generan un poco de calor. Lo que sucede es que hay unas que en modalidad continua concentran mayor calor, hacen una curva ascendente de calor, mientras que en otras, en modalidad pulsátil, tienen una pausa de generación de calor y una pausa de disipación de ese calor. Entonces no hay una acumulación térmica ciertamente constante, sino que es intermitente, es un poco más, digamos, biológicamente más aceptable. En las modalidades pulsátiles se potencializa mucho el efecto magnético también. En las modalidades continuas se potencializa más el efecto eléctrico sobre el efecto magnético. Por eso es que se genera más calor por la fricción propia de la alta frecuencia a nivel de la fricción molecular y la generación de calor. Pero sí, lo mejor es intentar tratamientos en modo pulsátil. Van muy bien, son más seguros y nunca se precipiten a dosificar la potencia de una diatermia de onda corta o microonda por el nivel de tolerancia térmica que el paciente pueda expresar. No, el criterio es la dosificación en vatios o watts que se va digamos, a ofrecer en la diatermia. No es que entre más caliente es mejor, porque recuerden que es un calor profundo. Ya cuando en profundidad nosotros no tenemos termorreceptores. Los termorreceptores los tenemos en superficie. Cuando el calor en superficie dice, uy, eso está muy caliente, adentro ya quemaron. Entonces, por ende, no hay que satisfacer la tolerancia térmica. Es más, imagínense un paciente con hipoestesia térmica o anestesia térmica o compromiso de terminales térmicos, o alteración sensitiva. El paciente nunca va a expresar que aquello está muy caliente. Entonces, el criterio es recordar la ley de Ernst-Schulz, menos es más. Dosis menores dan mejores resultados que sobredosificaciones.
Pero sí, a gritos esta niña, un poquito de diatermia, un poquito de isocinética, ojo a la constancia, con oscilación profunda, estas cosas pueden caminar muy positivamente para ella. Y toda la estrategia antiinflamatoria medicamentosa podría incluso potencializarse con esta estrategia y dar mejor analgesia al paciente o incluso en el transcurrir del tiempo ir necesitando de menos farmacología o farmacoterapia. Felipe, el problema era que, como le decía, la paciente tenía una historia de una monoartritis crónica y la verdad es que ahí sí no nos quisimos arriesgar en poner calor, porque vamos a usar otra modalidad atérmica. ¿Por qué? Porque a veces ciertas modalidades de estos pacientes reumáticos pueden tener, peor si es una paciente que no ha sido investigada, mantener un proceso crónico. Por eso es la historia de dolor, pues por eso fue lo que a mí me llamó la atención. Cuando vi la imagen, me llamó la atención. Y cuando le hice la historia de ella era de crisis inflamatorias. Ajá, entiendo. Meses seguidos. Entonces, eso fue un poquito el riesgo de no Muy usar. bien, muy bien. Todo eso son criterios. Por eso yo sigo insistiendo yo de que nosotros no atendemos protocolos, atendemos personas. Ven cómo llegamos a la misma conclusión. Entonces podríamos tal vez, doctor, pensar en un campo magnético que es completamente atérmico, ¿verdad? Una magnetoterapia por solenoide o por placas podría ser una opción de tratamiento también a considerar, ¿verdad? Claro, sí, esa es la idea. Volviendo un poco acerca del tema isocinético, claramente aquel newtons metro de 14.2 de la rodilla izquierda del aparato extensor se lo cataloga como una inhibición del cuádriceps por la baja fuerza que tiene. Es que también puede haber atrofia por desuso con 10 meses. Puede haber una defensa antiálgica antagónica en donde ella no recluta fuerza porque le puede doler, o puede ser que ya estamos recogiendo la atrofia por desuso por tantos meses de no trabajar o no Pérdida de masa estar muscular, en un por programa ejemplo. de fortalecimiento. Puede también haber un problema de pérdida de masa muscular. Claro, una sarcopenia también podría tener la paciente anticipada ahí. También pueden ir ayudando a despertar a ese músculo con un poco de estimulación eléctrica funcional. Hacerle una pruebita de test de excitabilidad farádica para ver si responde a estímulos farádicos. Y entonces hacer un poquito de estimulación eléctrica previa a la isocinética, y cuando ya me pone un poquito más de fuerza, junto con isocinética. Y priorizar el isométrico. Sí, en diferentes ángulos. Vean que la curva está aplanada. Sugeriríamos, por ejemplo, tal vez a los 20 grados, a los 45 grados, a los 70 grados, hacer isométricos en diferentes momentos angulares, no solo en uno, sino en diferentes momentos angulares, para subir el domo de la isocinética, de la curva, del miograma. Doctor, buenos días. ¿Sí? Con relación a la interpretación que se ha hecho en este momento, para esta paciente sería más recomendable un trabajo concéntrico o excéntrico en esta fase de la recuperación. Tiene 14 puntos y resto de newtons metro. Yo empezaría con CPN, hacer CPN y hacer movimiento activo asistido con el CPN. Entonces, completarle el arco de movimiento. Puede ser a velocidad baja, puede ser a velocidad media, incluso puede ser hasta esos 180 grados por segundo, en donde sea un movimiento pasivo, que lo que busque es básicamente lubricar la articulación, lubricarla. Tratar de que el paciente vaya recordando cómo es que se hacía toda la extensión de la rodilla. Y en la medida de las posibilidades que ella acompañe el movimiento, no que el ataque con fuerza, que lo acompañe, que lo acompañe, que lo acompañe, y así sucesivamente, lubricando, activando,
mejorando otra vez el recuerdo, todo un recorrido de movimiento. Ojalá en una experiencia indolora para el paciente, que tome confianza, que vaya metiendo un poquito de fuerza, 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 fuerza gradualmente. Y después ya empezamos con un poco de programas isocinéticos. Si usted quiere mejorar los valores a 60, no la trabaje 60, súbale la velocidad, porque a mayor velocidad, menor torque, entonces menor estrés intraarticular tiene el paciente. Entonces puede generar un torque con menor estrés y ahí le va quitando, por ejemplo, puedes trabajarla a 100, a 120 grados. La segunda sesión a 110, la tercera sesión a 100, la cuarta a 90 y así sucesivamente hasta llegarla a 60. Y cuando la llegue a 60, recoge la valoración inicial de 60 y vuelve a valorarla en 60 para ver cuánto le incrementó esa estrategia de descensos de velocidad. Le va a caer bien a la paciente. Pero con valores tan bajos, primero hagamos isocinética basada en CPN con movimiento activo asistido por el dinamómetro. Y después vamos metiendo fuerza, fuerza. Hay que ser valiente terapéuticamente, pero prudente terapéuticamente. Y la valentía terapéutica implica, ojalá, ir imponiendo cargas. ¿Recuerdan los principios que mencionamos ayer? Hay un principio de aumento de carga. Si no existe un principio de aumento de carga, no va a haber progreso. Sí, seguimos. Doctor, acá en FisioCare, bueno, las evaluaciones de rodillas han sido las más dominadas, a las que más hemos hecho. Pero hemos tenido un par de pacientes que se intentó hacer evaluaciones de tobillo. Justo para esta semana tengo planteado hacer una evaluación de tobillo, en la cual me gustaría un poco sus recomendaciones, quizás a las velocidades a las que pueda trabajar, aunque ya ayer vimos un protocolo preestablecido que usted nos enseñaba. Ajá. ¿Qué es lo que más me llama la atención? Que en el libro, o en el folleto que llegó con el equipo, hay varias modalidades en las que pueda hacer una evaluación de tobillo. ¿Qué sé yo? Una pierna pegada a la camilla o en una flexión de rodilla, algo levantada. Entonces, mi pregunta es eso. ¿Cuándo elijo la forma de evaluación? Bueno, ¿qué tiene ese tobillo? Bueno, el paciente es de 65 años de edad, es agricultor, camina mucho en terrenos irregulares, no presenta dolor en el tobillo, pero sí ha tenido bastantes esguinces desde hace 2 años atrás. Esguinces. Ok. ¿Del qué? ¿El peroneo astragalino o del tibio astragalino? Peroneo. Ok. Peroneo astragalino. Ok. Ha tenido esguinces repetitivos a ese nivel. Entonces, mira, el tobillo puede tener, es triaxial, ¿verdad? Tiene flexión y extensión o flexión plantar y dorsiflexión. Primer, digamos, eje de movimiento. Segundo, podría tener inversión y eversión. Aquí en la inversión y la eversión podríamos de alguna u otra forma aislar la rotación externa de cadera para que se dé solo una rotación tibial externa o aislar la rotación interna de cadera para que se dé solamente una rotación interna tibial. Pero también hay otro movimiento que es la supinación y la pronación, que no es lo mismo que la inversión y la eversión. ¿Que pueden conjugarse? Sí, pueden conjugarse. Entonces, aquí pareciera que son los evertores que hay que analizar, o sea, el grupo peroneal, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, que serían los más importantes. Entonces, la configuración de ese movimiento, voy a ver si puedo compartir, no sé, quiero mostrar un pequeño video aquí, vamos a ver si me permiten compartir a mí. Tal vez dejan compartir ustedes un momentito y yo comparto pantalla.
Ok, voy a intentar compartir un... Vamos a ver de ahí dónde está mi video. No sé si pueden ver el video. Todavía no. ¿Ven el video o no lo ven? No, aún no. No, ok, déjenme ver qué es lo que sucede. Tienes que tienes que abrir y compartir la página del video. Sí. Ok. No me sale el... Abre el video Ujú, ya y lo dale tengo. compartir a la pantalla donde está el video. Ujú. Ok, aquí están los videos. Vamos a tener que abrirlo de esta otra forma. Un momentito nada más. Ya les comparto. Ok. Equipos. La esposa de... Señor Weiss. Ujú. Vamos a ver si nos tenemos suerte con... Ok. ¿Pueden ver ese Sí, video? el ¿Sí? video, pero no está en movimiento todavía. Ahora sí está conectado. Ahora sí. Eso es una configuración para la flexoextensión. ¿De acuerdo? Esa es una configuración para la flexoextensión. Voy a hacer, creo que es uno de 75. Y esta es la que conviene hacer. Vamos a hacerla grande. Me van a decir si la estoy compartiendo. Sí, se comparte. Observen la posición del dinamómetro, el posicionamiento del pie. Si siguen el tutorial, de Contrex, van a hacerlo lo más seguro posible. Voy a volver a ponerlo para que puedan ver la ejecución para ese tobillo. Y la idea sería no forzar tanto la inversión, sino básicamente forzar la eversión o favorecer la eversión, más si es del grupo peroneo o peroneal. ¿Pudieron ver el video? Sí, el video se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Esa sería mi recomendación posicional del dinamómetro y del pie del paciente. El muslo está sostenido por otro adaptador en camilla que cuando abran el tutorial de posicionamientos de la Contrex, les van a decir o le va a decir el sistema que deben utilizar eso para sostener la pierna en parcial suspensión y ubicar el tobillo bien. Una observación, aquí yo estoy haciendo un movimiento pasivo muy controlado y lo idóneo es que la prueba se haga con un zapato, ojalá de horma de caña baja, o sea, que no sea un zapato tipo bota, para que la relación del pie con la parte mecánica esté mediada por el calzado. Si se hace a pie desnudo, hay que tener muchísimo más prudencia porque
Cuando hay una unión de un metal con un hueso, siempre gana el metal. Entonces la idea sería proteger un poco al tobillo de cualquier estrés innecesario o de maltrato posicional. Entonces puede hacerse con calzado. En este caso yo lo estoy haciendo sin calzado y usé una especie de paño protector por encima del dorso del pie para hacer muy bien o muy firme la fijación con las bandas. Doctor, y Esto bueno, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero aquí lo estamos haciendo en Cian in Motion. Así que un abrazo también a mis amigos allá en Guatemala de Cian in Motion. y el Sí, rango de doctor, según lo que está establecido en el folleto. no, según lo que tolere el paciente y no más de lo establecido en el folleto. Entendido. Ujú. Ok. Gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Amén. Denme un minuto para traer algo que quiero mostrarles. Un minuto nada más. De todas maneras, si queda alguna otra pregunta, algún otro caso que quieran ver de manera puntual, podemos hacer un encuentro más adelante. Digamos que podemos hacer otra sesión para responder preguntas o discutir algún otro caso que sea relevante. Después que hayan procesado estos 5 días de información, podemos hacer un encuentro nuevamente para aclarar un poco de dudas y discutir algún otro caso, si creen que es conveniente. Un tema importante es, bueno, está claro que no hicimos ninguna presentación como tal de Contrex como equipo, pero muchas de las cosas que se hablaron en este curso de certificación son solo posibles hacerla en Contrex debido a algunas características de Contrex que tiene, como por ejemplo la posibilidad de compensar la gravedad en todo el rango de movimiento. La mayoría de los equipos isocinéticos también compensa la gravedad, pero no en todo el rango de movimiento, sino en un solo punto. Y eso normalmente es un error. Y eso es precisamente esa posibilidad tecnológica que tiene Contrex, es la que le da la posibilidad de generar el isocinético balístico. Porque mucha gente a veces me pregunta, pero es solo Contrex quien tiene isocinético balístico, y la razón es que tecnológicamente los otros no pueden hacerlo, porque la construcción propia del dinamómetro no les permite generar altas velocidades y compensar la gravedad al mismo tiempo en todo el rango de movimiento. Y eso, desde el punto de vista de rehabilitación en lo que es neurorehabilitación o ortopedia y traumatología, después de un postquirúrgico gana una importancia relevante poder compensar la gravedad, o sea, el peso de la extremidad en todo el rango de movimiento, porque te permite regular velocidades muy pequeñas y fuerzas extremadamente pequeñas en todo el rango de movimiento, ganando una homogeneidad. Por eso es que el isocinético balístico te permite generar a altas velocidades compensando la fuerza. Y por eso, como se dice, si vemos un isocinético clásico y después uno balístico, la curva como que cambia, porque lo que hace el isocinético balístico es lograr el mismo trabajo, pero evitando que se generen altas resistencias en todo el trayecto. Felipe, yo les comentaba que en el caso de que no se pueda, que quede alguna otra pregunta, podemos hacer un día más adelante, quizás la semana que viene, donde da el tiempo que ellos procesen toda la información que han recibido en estos días y quizás surjan nuevas preguntas, nuevas cosas, si hay algún caso por ahí que merezca la pena revisar y replantearse. ¿Okay? Sí, perfecto. Aquí hay una pregunta de Gladys Antonia. Bueno, presenta lo que ibas a hacer. Ajá. No,
Yo no tengo todo lo que quisiera tener, pero bueno, hemos ido compilando alguna bibliografía. Este es el libro de David Perrin, que es, está en dos versiones, en inglés como en español. Este es un libro de ABC en isocinética. Esto hay que leérselo, hay que dominarlo. Se los recomiendo. La lectura puede uno ir haciéndola lentamente para ir asimilando la información, pero esto es a veces una de las cosas primeras que hay que leer. Lee Brown nos regala esta bibliografía también, es un excelente libro, Isocinéticos en el Performance Humano, ¿verdad? Aquí hay una serie de configuraciones tanto de interpretación como de valores, junto con configuraciones para diferentes programas de intervención en diferentes pivotes articulares. Muy bueno. Esto es como sería la segunda lectura casi obligatoria. Y no menos importante, el de Sid de Beer, que es el libro titulado Isocinéticos, el test muscular, la interpretación y aplicación clínica. Aquí hay bastantes tips de interpretación de gráficos y valores, tanto cuantitativos como cualitativos, que serían importante de leer. Les recomiendo estas lecturas que son muy superior, muy superior a lo que modestamente hemos compartido con ustedes en estos 5 días. Aquí estoy leyendo la pregunta de Gladys. Dice, en el caso de evaluaciones con la WS, la unidad de trabajo, simulación de trabajo, ¿se manejan los valores de cadena cinética? Bueno, hay cinética cerrada y cinética abierta. O solo si se pueden realizar el gesto motor laboral. Ambos. Se pueden hacer ambos. Se pueden hacer ambos. Pero entendamos que la WS está realmente orientada para las evaluaciones del desempeño laboral o de las actividades funcionales. Tirar, jalar, empujar, atornillar, martillar, serruchar, subir, bajar, torcer a la derecha, torcer a la izquierda, rotar. Todo eso es, digamos, el objetivo prima facie de una WS. En cuanto ya a movimientos lineales o en cadena cinética cerrada o en cadena cinética abierta, bueno, la MJ y la LP son los módulos por excelencia. Un laboratorio isocinético cuenta con todas las modalidades, la multijoint, la leg press, la de piernas, la TP, que es la de tronco, y la WS, que es la de simulación de gestos de trabajo. Veo aquí otra pregunta. Sí, bueno, una pregunta intermedia, ¿dónde podría comprar los libros por internet? Yo los he comprado por Amazon y los he comprado por Aeropost, por esos dos sistemas. Primero los busco, después pego un link en el comprador, sea por Amazon o por Aeropost, y pago el shipping y toda esa cosa y espero por correo que, que, que me lo traigan. Siempre es un riesgo que quede como en un limbo la inversión, pero bueno, gracias a Dios sí me han llegado, ¿verdad? Por ahí lo pueden comprar. Bueno, si tienes algún link que después podamos compartirle o quizás las carátulas para Sí. identificar los autores del título y que puedan cada uno hacer su búsqueda. Eso lo podemos, sí. Es Y más, creo que en el primer tema, el primer día, en la presentación, ahí muestro la bibliografía recomendada. Ahí están las imágenes para que las copien. Eso lo voy a subir. Aquí hay otra pregunta de Bexy Jaramillo de Colombia. Dice, si se realiza un acompañamiento por parte de un paciente espástico, ¿cuándo se da la opción de quitar gravedad?
podríamos decir que el pico de fuerza es, se me va la pregunta porque me están llegando otras preguntas. Dice, si se realiza un acompañamiento por parte de un paciente espástico cuando se da la opción de quitar gravedad, podríamos decir que el pico de fuerza es más específico y podríamos de alguna forma disminuir el registro de reflejo anormal, espasticidad. Es interesante la pregunta. Tiene una serie de telarañas de posibilidades y aristas de posibilidad. No quisiera ser tan tácito con una respuesta única, pero bueno, se estila de suprimir el efecto de la gravedad para que el paciente realmente haga un movimiento muchísimo más en un ambiente ingrávido, que no esté luchando contra la gravedad en el desarrollo del movimiento espacial del segmento. Pero si no se quitara, podrían haber otros valores, porque definitivamente el paciente en forma cotidiana lucha contra la gravedad. Es una posibilidad que el aparato me suprima el efecto gravitacional, pero la realidad es que con espasticidad o sin espasticidad estamos siempre sometidos al efecto gravitacional. Entonces se puede hacer tal vez con y sin y evaluar los resultados. Yo no lo he hecho con y sin, lo he hecho siempre sin, pero la hipótesis de trabajo queda abierta. El reflejo miotático o el reflejo de defensa del fenómeno de navaja que puede existir frente a un concepto de velocidad, sí es algo interesante relacionarlo con Hell y Tardío, que son escalas para valorar espasticidad. El Ashworth modificado, muy validado a nivel mundial y sobre todo de génesis muy colombianas, que es digno de admirar ese replanteamiento en esa escala, también podría ser de alguna u otra forma correlacionado con miogramas isocinéticos. Ok, muchas gracias. A ver, otra más. Compartir. Sí, vamos a compartir todas las presentaciones. Lo que pasa es que como fueron casi una detrás de la otra, hemos tenido que descargarlas de la nube y ha habido demoras en el proceso de carga porque estuvo el fin de semana por el medio, pero ya tenemos todas las presentaciones descargadas, excepto la de hoy. Y probablemente ya mañana estén todas publicadas en nuestro canal de YouTube de Fisiomed. O sea, van a estar libres como hacemos en todos los webinars. Están publicados ahí en el canal de YouTube oficial. Y bueno, por supuesto, a todos los participantes y registrados les haremos llegar los links para que los puedan ubicar. Y también, bueno, estaremos emitiendo los certificados. Si alguno de ustedes después tiene preguntas o quiere hacer una discusión de casos, podemos separar un día de la semana próxima para verlo. No sé si hay alguien que quiera agregar algo más o comentar algo. No sé, Fisiocare, si todavía tienen algo en el, como se dice, en el tintero o van a procesar primero toda la información y después quedamos en otra fecha. Sacher, doctor Medina, primero que todo quiero agradecer por este espacio. Ha sido bastante gratificante poder, sobre todo, escuchar al doctor Felipe y también usted, Sacher, todas las dudas que hemos tenido aquí. Yo curo huevo nada más ahora aquí. Y sé que todo esto ha sido en pro para Fisiocare y le agradezco bastante por siempre ser atentos con nosotros en todas las dudas que tenemos. Muchas gracias, de verdad. En nombre de Fisiocare le agradezco. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y estamos a la disposición para cualquier otra cosa. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. Un abrazo. Bueno, saludos. Saludos a todos y les deseo una buena semana y éxitos. Gracias. Ok. Bueno, hasta luego. Bueno, Felipe, muchas gracias. Un gusto. Un abrazo. Gracias, doctor Felipe. Adiós. Un abrazo a todos. Gracias. Bueno, estamos en contacto y seguimos. Ahora